¿Tienen calor? Porque no hace calor acá, está hermoso, perfecto, muy bien. Ya tuvimos varios días de calor. Bueno, saludo a los que están conectados, me alegra que estén conectados para recibir lo que el Señor tiene hoy para sus vidas. Muy bien, bueno, ustedes ven que yo acá tengo, ¿qué es esto? Un abanico, ¿no es cierto? Este abanico fue diseñado para una finalidad. La finalidad no es, por ejemplo, que algunas mujeres de entrada edad han usado para cuando los nietos se portan mal, tac, ¿no? Algún hijito rebelde, tac. Pero ese no fue el diseño. El diseño fue, ni los paraguas tampoco se usan para pegar a alguien, sino para la lluvia, ¿no? Bueno, se pueden dar distintas utilidades, pero el diseño fue, ¿para qué? Para darnos viento, proveernos de placer, de bienestar. Y fíjense que para que se cumpla el diseño hay que abrirlo, ¿no es cierto? Cuando uno lo ve, no solo sirve la función para abanicarnos, sino que también uno ve el diseño del creador, ¿no? Este es de España, que me hace recordar a nuestra amada Elba, que cuando ella fue, trajo algunos recuerdos para que la tengamos presente y la tenemos presente, ¿sí? Pero bueno, este ejemplo que yo estoy poniendo, ustedes dirán, ¿para qué lo trae la pastora? Porque pensé que así es la escritura, ¿no? Que la escritura fue diseñada no para que la tengamos en la mesa de luz y la abramos así como diciendo, bueno, a ver, hoy Dios qué me dice, ¿no? O que la tengamos guardada en la biblioteca como un libro más, o que la traigamos los días que salimos para la reunión, la traemos, la sacamos, bueno, que ya ahora no es muy común, pero antes era común, ahora casi la Biblia ni se trae. Sino que la escritura cuando se abre es cuando se ve el diseño. Se ve la escritura para qué fue dada, ¿sí? Entonces hoy juntos vamos a abrir la escritura y la escritura va a hablar a nuestras vidas, porque ese es el propósito, que la escritura va a hablarnos, ¿sí?, de Dios, de su plan eterno. Nosotros como casa, haciendo el tiempo de intimidad con Dios, juntos caminamos en un mismo sentir, en una misma lectura, y estamos leyendo ¿qué? Segunda de Samuel. Y yo a veces escucho cuando al pastor le mandan los reportes de las células, las reflexiones que hacen espirituales, y bueno, nos alegramos juntos de ver cómo están creciendo, de ver cómo meditan en la escritura. Entonces he escuchado sobre el pasaje que hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones que, bueno, han sido en el Señor también una reflexión que coincidimos con el que lo compartió en la misma reflexión. El pasaje que hoy vamos a tratar juntos, yo le puse un título, ¿sí? Porque de ahí salió, es decir, es un pasaje que tiene muchas enseñanzas, pero vamos a ver algunas. El título de la prédica o el mensaje que hoy les quiero dar dice hacer lo correcto de forma incorrecta, ¿sí? Y quizás muchos de ustedes se van a imaginar a qué me estoy haciendo referencia. Es en 2 Samuel capítulo 6, el episodio cuando el rey David, ¿sí?, decide que el arca del pacto sea trasladada. Entonces, nosotros vemos ahí en 2 Samuel, capítulo 6, que el rey David quiere hacer lo correcto. Porque lo correcto era que el arca estuviera, ¿sí?, donde él quería que estuviera, que fuera donde él vivía para adorar a Dios y para que el pueblo estuviera adorando. Ustedes saben que el templo todavía no estaba construido, por lo tanto todavía seguía existiendo el tabernáculo. Había que construir una tienda para que pudiera estar todo el mobiliario que Dios había establecido para que su pueblo diera culto, ofreciera sacrificio, pudieran estar a cuenta con Dios. Entonces acá en el capítulo 6, David quiere hacer lo correcto. Y dice todo el pasaje, dice que David reúne a todos los escogidos de Israel. Es decir, que David, dentro de todo su pueblo y dentro del ejército, escoge 30.000 personas. Es decir, David, una de las cosas que lo caracterizaba a David, porque David no le escatimaba a Dios nada.
Él quería darle lo mejor a Dios. Entonces escogió lo mejor de lo mejor para ir y trasladar el arca. En el relato cuenta que el arca, ¿sí?, del pacto, estaba en la casa de Abinadab. Y ahí permaneció en la casa de Abinadab por muchas décadas. No se sabe bien cuánto. Hay un pasaje en la Escritura que dice que durante 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab, cuando Samuel todavía era juez, y hubo una situación en que Samuel tuvo que hablar con el pueblo, y el único relato que hay ahí es que a partir de esa fecha de 20 años surgió algo que Samuel tuvo que hablar con el pueblo, pero en realidad no se sabe con exactitud cuánto tiempo el arca estuvo en la de Abinadab. Lo que sí podemos saber es que estuvo cuando Samuel era el juez de Israel. Dice que a los 20 años intervino Samuel con el pueblo, tuvo una charla con el pueblo, y después viene Saúl para gobernar, que tampoco hay un relato exacto de cuánto gobernó Saúl. Y después viene David, que gobernó primero, fue reconocido como rey por las tribus del sur, y gobernó y fue proclamado rey en Hebrón por 7 años y medio, y después cuando muere Isboset, el hijo de Saúl, entonces las tribus del norte, que sería Israel, lo proclaman rey. Entonces fueron muchos años que estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab. Pero el arca del pacto, antes de estar en lo de Abinadab, no sé si recuerdan cuando leyeron la Escritura, que los filisteos la habían secuestrado al arca. ¿Se acuerdan? Y los filisteos se lo llevaron, pero les fue re mal a los filisteos. Porque los filisteos empezaron a llenarse de tumores, estaba en el templo y el dios de ellos se cae, un desastre. Entonces los filisteos dicen, no, esto, nos queremos sacar de encima esto, entonces hay que devolverla a los israelitas. Entonces, bueno, termina después en lo de Abinadab. Ahora, David, una vez que ya es proclamado rey de Israel, él quiere llevar el arca a Jerusalén, su ciudad donde él estaba. Entonces quiere hacer lo correcto, elige las mejores personas, los escogidos, ¿sí?, para llevar esta tarea, seguramente para cuidar el arca también, de que nuevamente no fuera probablemente robada por los filisteos. Entonces él preparó todo. Ahora, ustedes saben muy bien que Dios, en el antiguo pacto, fue muy detallista, y él hizo todo un protocolo. Dios le dio a Moisés todo un protocolo de cómo debía el pueblo de Israel vivir. Y abarcó todo, miren, amados. Dio instrucciones sobre la agricultura, sobre la economía, sobre la salud, sobre la familia, sobre cómo Israel tenía que darle culto, sobre cómo Israel tenía que resolver los pleitos, sobre la idolatría, sobre cómo debía obedecer Israel, sobre cómo debían respetar la autoridad, cómo iba a ser la autoridad, sobre la vida social de Israel, qué fiestas celebrar, qué recordatorios. Dios estuvo en todos los detalles para que el pueblo de Israel lo obedeciera y el pueblo de Israel fuera feliz y pleno. Porque ese es el propósito de Dios con su diseño. Su diseño es para que su creación pueda vivir en plenitud. Ahora, nosotros hoy, en el nuevo pacto, habitamos ¿qué? La gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos en la gracia. Pero el Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él tiene un protocolo de reino. Y Él tiene un diseño. Y Él tiene un plano. Por eso en este año 2025 el lema, ¿sí?, que es camino de perfección, destino de libertad, está basado en que nosotros podamos conocer con mayor exactitud y precisión el diseño eterno, el plano de Dios, el diseño eterno que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso también hace tiempo ya que estamos hablando de la mesa del Señor, que la mesa del Señor está posicionada sobre 4 patas que hacen que la mesa tenga estabilidad y firmeza. Porque Dios quiere que sus hijos sí vivan en plenitud. Repita conmigo, Dios quiere que sus hijos
vivan en plenitud. El protocolo del reino no es burocracia. ¿Vieron que muchas veces las empresas del Estado tienen un montón de protocolos, pero que al final es todo muy burocrático? No sirve para resolverte los problemas, sino para complicártelos. Pero Dios no es así. Por eso es tan importante que nosotros, ¿sí?, podamos pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver su diseño. Fíjense que el rey David, hay otro pasaje de la Escritura, donde en 1 Crónicas 13, que el rey David consulta, ¿sí?, sobre esta decisión de transportar el arca a los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes para ver qué les parecía. Y acá yo encontré también una enseñanza espiritual. Amados, ¿cuánta responsabilidad tienen los que están cerca de un líder para poder ayudar al líder a tomar buenas decisiones? Porque David preguntó y dijo, yo voy a hacer esto, ¿qué les parece? El relato no dice nada si ellos le dijeron, mirá David, acordate del protocolo, mirá que esto tiene un protocolo. No dice nada, pero sí dice que él consultó. Y ahí el Señor me mostró cuán importante es que las personas que rodean a un líder, cuando el líder pregunta qué les parece, tengan el valor para decir la verdad. Y también estén entrenados para recordar el protocolo. Porque muchas veces, si tú no conoces lo que hay que hacer, no puedes dar un buen consejo. Pero recuerda que el líder depende de Dios, pero siempre va a buscar un consejo espiritual para decisiones importantes que tiene que tomar. Y David lo hizo. No dice la Escritura qué consejo le dieron. No lo dice. Pero hay una enseñanza. Si estás cerca de un líder, entrénate, prepárate, busca de Dios, porque cuando tenga la oportunidad de preguntarte, líder, ¿qué te parece? Tu respuesta tiene que ser conforme al protocolo divino, ¿sí? Y tener el valor de decirlo también, porque quizás el líder se está equivocando y vos, conforme a lo que la palabra estás caminando y entrenada o entrenado, podrás decirle la verdad en amor. Muy bien, fíjense que en el protocolo Dios había sido claro cómo debía transportarse el arca y quién debía transportar el arca. ¿Ustedes recuerdan quiénes tenían que transportar el arca? Muy bien. No podía transportar el arca cualquier tribu. Eran los levitas de la tribu de Leví. Dios lo había establecido así y era así. Pero tampoco podía transportarse de cualquier manera. La forma de transportar el arca era que el arca tenía en sus costados aros, había que poner una vara de acacia de ambos lados y los levitas sobre sus hombros debían cargar el arca del pacto, que era símbolo de la presencia del Señor. Fíjense que acá dice que la forma en que transportaron el arca no estaba conforme a protocolo. Porque dice que ellos, ¿qué hicieron? ¿Dónde pusieron el arca? En un carro nuevo. Es decir, en vez de transportarla, la pusieron en un carro más cómodo, más fácil. ¿Y saben una cosa? Ellos hicieron exactamente lo mismo que hicieron los filisteos. Porque los filisteos, cuando quieren sacarse el arca de encima, la mandan para Israel, ¿recuerdan? Y dicen, bueno, pónganlo y si la llevan las vacas para Israel es que Dios nos libra de esto, porque ya estaban aterrorizados. Y lo ponen en un carro nuevo. Y quiero otra enseñanza dejar. Los que no conocen la verdad pueden cometer muchos errores, pero los que conocemos la verdad somos responsables del conocimiento que tenemos. Entonces,
Dios había sido claro, hay una sola forma de transportar el arca. Entonces dice que acá, por ejemplo, yo no tengo claridad si Abinadab era levita de la tribu de Leví, no sé. Estaba en la casa de Abinadab, acá no dice nada. Lo que sí está bien claro que la transportaron mal. Y dice que cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaban en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que era el hijo de Abinadab junto con Aio, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Qué duro, ¿no? Uno puede decir, pero a ver, Usa tuvo la mejor intención, quiso sostener el arca para que el arca no se cayera y le costó la vida. Lo que pasa que muchas veces, amados, el desconocer el protocolo del reino nos trae consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Porque fíjense que había, en Números 4:15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, es decir, cuando se traslade el campamento y con el campamento todo el mobiliario que había dentro, el arca, el altar de los sacrificios, todo el mobiliario que había, dice, vendrán después de ellos los hijos de Coat, que eran levitas, para llevarlos. ¿Quiénes los trasladan? Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. El arca era un lugar santo, por eso tenía las varillas de acacia revestidas en oro para pasarla por los aros, porque no la tenían que tocar. Otra enseñanza. Cuando nosotros hacemos cosas que no están bajo diseño, muchas veces queremos sostener lo que no se puede sostener porque está fuera de diseño. Usa quiso sostener lo que Dios no iba nunca a respaldar. Y esto es claro para nuestras vidas. Dios solo respalda su diseño, amados. Lo que no está en su diseño, Él no respalda. Y a veces es duro, ¿no? Porque uno quiere sostener todo. Y Dios me muestra con claridad que eso va a caer. Porque no está conforme a diseño. Entonces dice el pasaje que se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Otra vez David, el adorador, el que tenía un corazón para Dios pero maravilloso. Sin embargo, él se dio cuenta que también pasó por alto un protocolo, porque él era el rey. Él tenía la responsabilidad de, si algo estaban haciendo mal, marcar el rumbo. Pero fue tanta la pasión, el deseo de hacerlo a su manera, ¿sí?, que pasó por alto el protocolo del reino. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom. Parecía a los filisteos. No, que me la saquen de acá porque acá no sé cómo puedo terminar yo porque Dios se enojó y demasiado. Y fíjense que fue a la casa de Obed-Edom y estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Acá no dice que Obed-Edom sería levita, sacerdote, pero para que haya bendición, Obed-Edom estaba bajo diseño, amados. No hay mucho para, digamos, a veces la Biblia no es explícita,
pero hay principios conductivos. Donde no hay diseño no hay bendición, donde hay diseño hay bendición. Y fíjense, si uno hace una enumeración en este capítulo, 15 veces se repite la palabra arca, 15. Fíjense la importancia que Dios le dio a este episodio, 15 veces. Entonces cuando David se entera, claro, David quería el arca, era su pasión que el Señor ahí, digamos, David sabía que la presencia del Señor no estaba en el arca, porque él era un adorador, él vivía en la presencia del Señor. Él conoció al Señor desde que pastoreaba las ovejas. Él tenía una intimidad con el Señor, pero el arca del pacto era un símbolo, ¿sí?, de la presencia del Señor, y estaba dentro de lo que Dios había establecido para la adoración y el culto. Entonces él quería tener todo como Dios lo había dicho. Entonces cuando se entera de que Dios había bendecido, dice, vamos a buscarla, vamos a traerla. Entonces dice que David, bueno, llegó, y David dice que estaba contento, y tal es así que, digamos, cuando viene y vuelve, dice, estaba tan contento, David era un adorador, que dice que se sacó sus ropas, y en un tiempo yo creía que se había desnudado, pero no, después aprendí bien, leí bien, y no dice que se desnudó. Claro, porque como vi la reacción de la esposa, yo dije, ¿se desnudó? Porque dice que Mical cuando lo vio lo menospreció y dijo, qué vergüenza ante tus criadas. No, estudiando la escritura lo que hizo David fue sacarse sus ropas reales y se quedó con la ropa de lino como el pueblo, como los sacerdotes, para adorar con el pueblo. Fue uno más del pueblo, un adorador. Y claro, cuando él viene, y Mical, ¿recuerdan quién era Mical? Mical era la hija de Saúl. Mical fue la que Saúl le prometió si él vencía a Goliat, ¿se acuerdan? Bueno, cuando lo ve, dice que ella se horrorizó, lo menospreció. Le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decorum cualquiera. A la flauta. Lo mató a David. Y entonces David respondió a Mical. Mire, por eso les digo que David tenía muy claro dónde estaba Dios en su vida. Dice, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Qué maravilla la vida de David. David era un hombre y Dios es tan maravilloso que se encarga de mostrarlo como es para que ninguno lo idealicemos, ni lo idolatremos, sino que veamos un hombre que iba camino de perfección, destino de libertad. Un hombre que sabía cuando acertaba y sabía cuando se equivocaba reconocerlo. Qué maravilla la vida de David y cómo Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el pastor estaba hablando acerca de vivir en lo temporal y lo atemporal, y él hablaba que vivir en lo atemporal, en lo eterno, correspondía a la naturaleza de lo eterno, y hablaba de la generosidad. El domingo habló de la generosidad, de que el que vive en lo atemporal es generoso como es Dios. Y, amados, nosotros que vivimos en la gracia, tenemos que pensar que muchas veces hacemos cosas que son correctas, pero no de la forma correcta. Por ejemplo, tú puedes venir acá, ¿es correcto o no? Sí, porque dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero el hacer lo correcto tiene que ir acompañado de la forma correcta. ¿Cómo? Con un espíritu de hambre, con un deseo de recibir la palabra, con un espíritu de adoración. Eso es hacer lo correcto de forma correcta. Tú puedes trabajar en la congregación, puedes limpiar, puedes acomodar, puedes tener muchas actividades que hagan al funcionamiento de la comunidad de fe.
Estás haciendo lo correcto porque Dios nos llama a servir. Pero puedes estar haciéndolo de la forma incorrecta. Puedes estar haciéndolo solamente para complacer a alguien. Puedes hacerlo para que alguien te vea. Puedes hacerlo quejándote todo el tiempo. Puedes hacerlo con mal humor, con fastidio, con desgano, con autoritarismo. Puedes hacer lo correcto de una forma incorrecta. Puedes ministrar al Señor a través de los dones y talentos en la alabanza, en las canciones. Estás haciendo lo correcto, pero quizás no lo estás haciendo de la forma correcta, porque Dios ve el corazón y Dios está buscando que le adore un adorador en espíritu y en verdad. Puedes estar casado, estás en el diseño correcto, pero puede ser que tu matrimonio no esté haciendo lo correcto, en la forma correcta. ¿Por qué? Porque el diseño es correcto, pero la implementación tiene que también ser correcta. Y así tantas cosas, ¿no es cierto? Podemos estar acá predicando la palabra, es lo correcto, Dios nos llamó ¿a qué? A predicar la palabra y a anunciar. Pero puedo estar haciéndolo de la forma incorrecta, por vanagloria, por protagonismo. Entonces, no siempre hacer lo correcto es lo que a Dios le agrada, sino que es hacer lo correcto de la forma correcta. Y para hacer lo correcto de la forma correcta, debemos conocer lo que a Dios le agrada, conocer el protocolo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos, como dice la Escritura, inquirir, investigar, escudriñar el corazón de Dios para saber qué es lo que a Dios le agrada. Fíjense que Usa, yo no sé si Usa, vuelvo a decir, Abinadab era levita o no lo sé. Si fuera levita, los hijos deberían saber el protocolo. No dice nada la Escritura. Si Usa sabía o no sabía que no había que tocar el arca o no. Su buena intención no le sirvió. Y si no conocía, tenía doble responsabilidad porque debía haberlo conocido. Y a esto también es otra enseñanza. Después de tantos años de estar escuchando la palabra de Dios, no podemos ser ignorantes del protocolo de Dios. No podemos ignorar. Debemos ya con los años que caminamos en el Señor conocer lo que a Dios le agrada. Conocer lo que a Dios le agrada. Amados, este pasaje de la Escritura realmente me muestra que David vivió días extraordinarios muchas veces. Cuando venció a Goliat, cuando fue ungido como rey por Samuel, cuando se casa con Mical, la hija del rey, cuando logra vencer la persecución de Saúl, cuando por fin es proclamado rey en toda la nación. David fue procesado, amados. Uno ve la historia, David fue procesado. ¿Qué harías tú si el Señor hoy te da una promesa y tarda años en cumplirla? Y en ese proceso eres mal entendido por tu familia, porque recuerdan cuando él va a luchar con Goliat, ¿qué le dicen los hermanos? ¿Quién es este? Este viene acá a hacerse el agrandado, ¿qué? Por sus hermanos. Saúl primero lo usa y después lo descarta. Lo persigue. Tiene que huir a los filisteos. Todas esas cosas que David tuvo que hacer hasta que llegó el día en que Dios cumplió su promesa en él. Entonces, cuando uno lee la Escritura, ve el fin de la película. Pero él atravesó un proceso y su corazón siempre manifestó que amaba a Dios. Que no era perfecto, pero que amaba a Dios. Camino de perfección. Ni tú ni yo somos perfectos, pero debes reconocer que no puedes seguir viviendo sin conocer el diseño eterno. Porque es lo que Dios quiere de sus hijos. David se dio cuenta que esto vino de parte de Dios porque él
pasó por alto el protocolo divino, se arrepintió y siguió. Y ven que uno dice, pero ahí no dice que se arrepintió. A veces la Biblia lo dice y a veces la Biblia no dice todo. Pero la actitud de David mostró de que él siguió adelante, que él no se detuvo en su error. Y que él vio que Dios pasó por alto ese enojo cuando bendijo la casa de Obededón. Entonces dijo, ahora voy a hacer las cosas bien. Vamos a buscarla y la traemos como que hay que traerla. Esa es nuestra vida, amados. No siempre van a ser aciertos, pero la gracia está disponible a nuestro favor si entendemos que hay una sola causa. Mical se avergonzó de David y en esa acción puso de manifiesto que ella estaba totalmente lejos de la causa divina, porque no entendió el corazón de David. No lo entendió. Él no entendió que el amor de la vida de David era Dios. Ella quería ser la esposa del rey. Si ella hubiera tenido el mismo amor, si Dios la hubiera cautivado como Dios cautivó a David, quizás ella también salía a bailar con David y a celebrar que el arca de Dios entraba en la ciudad de David. Por eso, qué maravilla la Escritura, la posibilidad de que nos da el Señor de poder crecer, de poder entender cómo Dios quiere hablarnos, porque Dios es el mismo. Amados, el Señor está hablándonos como casa. Fíjense que el arca, amados, era una caja de madera, recubierta de oro, por adentro oro, sombra de Cristo, las dos naturalezas, la divina, el oro, la humana, la madera. Y nosotros, amados, igual, tenemos las dos naturalezas. Cristo, el tesoro, el oro, en este vaso de barro. Pero dice la palabra que fuimos revestidos de Cristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios y aplauda al Señor, porque fuimos revestidos de Cristo, amados, su gracia. Por eso tenemos la vida de Cristo en nosotros, el diseño eterno en nosotros. Tenemos que obedecer lo que Dios nos está indicando, el protocolo, pedirle al Señor claridad para poder agradarle, para poder vivir en la plenitud. Cada vez que nosotros vemos que en la gracia el Señor nos va manifestando su voluntad, Dios no quiere ni tu tristeza, ni tu aflicción. Dios quiere que habites en el diseño. Pero para eso tú tienes, ¿sí?, que decir, no es a mi manera. ¿Vieron Frank Sinatra que cantaba a mi manera? No, eso para los hijos de Dios no va. Está muy linda la canción, triunfó, le fue muy bien. Pero yo no puedo cantar a mi manera, ni puedo vivir a mi manera. Tengo que vivir a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y si yo vivo a la manera de Dios, me va a ir bien. Porque Él responde. Recuerden, por más que Usa hubiera querido sostener el arca, nunca lo hubiera podido hacer, porque no había de parte de Dios garantía. Estaba fuera de su voluntad. Así que, amados, esta es la reflexión que dejo en el Espíritu, en este pasaje tan precioso de 2 Samuel capítulo 6, donde podemos ver cómo también a Mical el deshonrar a David le costó nunca tener hijos, que era algo que en esa época era muy importante para una mujer, pero no lo dice la Escritura, pero podemos intuir que David no tuvo más contacto con ella a causa de eso. Así que, amados, damos gracias al Señor por este tiempo, creyendo que la palabra de Dios provoca en nosotros el propósito que tiene de hablar a nuestras vidas. Seguramente si ustedes leyeron este pasaje, seguramente el Señor les ha hablado y seguramente el Señor hoy les trajo un mayor entendimiento, porque así es la palabra es fresca, la palabra siempre va a arrojar en nuestras vidas una mayor medida de Cristo. David era un hombre que sabía adorar al Señor,
y expresaba esa adoración con alegría. Que también nosotros sepamos adorar al Señor con gozo. Que se note nuestra gratitud y nuestro agradecimiento con la face que tenemos, ¿no? Que nuestra cara pueda mostrar que realmente somos el resultado de un agradecimiento permanente por el amor de Dios para con nuestras vidas. Por el amor de Dios. David era un adorador. Él sabía adorar al Señor y no le avergonzaba nada. Él adoraba, saltaba, danzaba, se alegraba en el Señor, porque él era un apasionado, ¿no?, de Dios y lo que